Hola, un pequeño mensaje que quisiera compartirles en esta tarde, porque me he quedado muy impresionado de un análisis y una conversación que sostenía con un experto en temas de justicia transicional y de construcción de paz y cómo entendemos las tragedias humanas que generamos los seres humanos cuando quedamos ciegos y cuando quedamos de alguna manera inhabilitados en la comprensión y en la conciencia de que hay otros seres humanos, del valor de la vida. Y quiero compartirles eso porque me ha impresionado encontrar dos elementos muy recurrentes cuando leo noticias y cuando veo las narrativas que se construyen desde la perspectiva militarista y desde las ideologías también que llevan a secuestros, o de las ideologías que impiden que el militarismo respete lo humano, ¿sí? Y es muy interesante porque el límite humano, precisamente cuando los seres humanos no somos capaces de entender la dignidad de las personas, la dignidad del otro, podemos justificar cualquier medida de violencia, cualquier medida de destrucción, ¿sí? Y de desmantelamiento de la humanidad y de desmoronamiento y fragmentación y en últimas la completa aniquilación de lo que es el humano en el otro, ¿sí? O sea, la otredad queda completamente puesta en paréntesis, puesta en la lógica de lo que no existe y de lo que no es posible defender, incluso respetar cuando hay leyes y cuando los humanos en el contexto del contrato social, en la ley han hecho y han pedido por experiencias similares en el pasado, las convenciones de Roma, de Ginebra, el concepto de ser humano de Jacques Maritain, ¿no? Y precisamente porque eso está tan cegado y tan oculto que el que ejerce el control y el poder y la capacidad de violentar y de destruir a ese otro, sencillamente pues no respeta que en ese otro hay vida y que hay dignidad humana, ¿sí? Y es muy interesante en la complejidad del pensamiento, porque uno dice, ¿cómo es posible que se den bombardeos? ¿Cómo es posible que se secuestren menores? ¿Cómo es posible que se violen mujeres? ¿Cómo es posible que en campamentos donde hay refugiados y cómo es posible que haya todo un aparataje político atrás que se aplaude aquí en Washington en un congreso, cuando el violento y el que ejerce el poder llega a un punto de contradicción y de paradoja tal que no es capaz, ¿cierto?, de distinguir que en esas vidas humanas, en esos civiles, hay o debe haber respeto, ¿sí?, de la dignidad humana. Y es una cuestión para nosotros que seguimos y que vemos y que estudiamos, pero que debería movernos a todos, ¿sí? Porque estamos expectando, estamos asistiendo, estamos viendo el bombardeo de noticias y acontece lo mismo día tras día y cuál es la sensibilidad que nosotros recibimos, cómo recibimos esta tragedia humana que acontece, ¿no? Que sabemos que está sucediendo en una región del mundo, ¿sí? Y como eso también pienso en Ucrania y también pienso en Sudán, ¿sí?
y hay un ejercicio en la conciencia humana que permite tener una suerte de empatía, pero también una suerte de decir algo muy grave, un hoyo como un agujero negro incontenible de algo demasiado trágico está pasando en la comunidad humana, ¿sí? Es como cuando se lanzó esa bomba en Hiroshima y en Nagasaki, y cuando acontece Auschwitz y Birkenau y el genocidio trágico de los judíos en el nazismo. Es como cuando perdemos la conciencia de lo humano. Y en Colombia, nosotros con nuestras 10 millones de víctimas hemos sido testigos de esa destrucción. Y cuando uno toma conciencia de eso, hay algo más que se mueve por dentro, ¿no? Como que los humanos somos capaces de tener pensamiento, sensibilidad, empatía, pero también tenemos capacidad de decir: hay que hacer todo lo posible para detener estos dramas, ¿sí? Porque recuperar y sanar y restaurar ese dolor, ese agujero negro, digámoslo así, que se está causando en nuestra historia como humanos, pues nos va a costar mucho, va a necesitar mucho tiempo, va a necesitar mucha verdad, va a necesitar mucha justicia transicional precisamente, y necesita que expanda más allá de esas regiones, o sea, que el resto de los países y nosotros que estamos, digamos, por fuera de esa realidad, pues hagamos algo para que estas víctimas inocentes, personas civiles que no están en las armas, que están sufriendo algo injusto, ¿sí? Míresele por donde se le mire, ¿sí? Algo que yo le he aprendido a Francisco de Rú, el presidente de la Comisión de la Verdad, ustedes lo conocen, es que precisamente las víctimas tienen la fuerza moral para enseñarnos, porque ellos vivieron lo injusto. O sea, ninguna víctima buscó lo que estaba detrás de la guerra, ¿no? Ninguna víctima estaba con una arma queriendo vivir la guerra, o viviendo la atrocidad de una bomba, o la atrocidad de una violación, o la atrocidad de perder familias, o la atrocidad de un secuestro, ¿sí? O de un asesinato de un secuestrado, ¿sí? Entonces, quiero dejarles este pensamiento no sé, tratando de compartirlos, porque me inquieta mucho, además, porque muchos de nosotros, los que estamos en este mundo, pensamos, escribimos, publicamos, hablamos aquí, hablamos allá, pero hay que hacer algo, ¿sí? Y hacer algo desde las voces y los lugares en donde estamos, y que logre, ¿no?, ayudar a sanar y a reconstituir ese humano que ha sido tan brutalmente e injustamente causado. Un abrazo, y si tienen comentarios, ideas, pónganlas aquí, y feliz de poder crear una pequeña comunidad de pensamiento y de reflexión sobre esto.